¿Sabías que en México las encuestas demográficas y de salud señalan un porcentaje de ejecución de cesárea superior al 20% cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es entre un 10 y 15%? Hoy en Diálogos en Confianza conoceremos los factores que han favorecido el incremento de las cesáreas en nuestro país. Y lo más importante, los especialistas nos dirán en qué casos sí es necesaria una cesárea. Como en algunas ocasiones voy a hacer un comentario sobre esto en un ámbito personal. Mi internado rotatorio de pregrado lo hice en el Hospital General, medio año y un año en el Hospital de Zona del Seguro Social en Orizaba. Hace exactamente 50 años, en 1964. Y mi título dice médico, cirujano y partero, cosa que creo que en otras escuelas de medicina, cuando menos el título profesional no lo dice. Entonces, mi generación y quizá las generaciones que fueron contemporáneas a mí, teníamos una idea clara de lo que era la tocología, la obstetricia, y teníamos cierta práctica que se fue incrementando en los partos. Como a mí no me gustaba la pediatría, y lo digo con pena, pero así es, durante las estancias en el internado y después en la residencia rotatoria, yo pedía que me pasara ginecobstetricia en urgencias más que en pediatría, y además que me cambiaran algunas guardias a obstetricia. Y recuerdo que en el Hospital de Zona del Seguro Social en Orizaba, una noche me tocó atender 11 partos. Pero en lo que es los servicios de guardia, que eran a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana, en un año yo asistí con los médicos adscritos a 2 cesáreas. Si 2 cesáreas en un año es una proporción, contra una noche con 11 partos, dicen que los niños nacen cuando se hacen o a la hora que se hacen. Quizá por eso son más frecuentes en la noche y en la madrugada los partos. Pero con el tiempo sí me fue llamando mucho la atención, porque incluso la residencia rotatoria que hice en un hospital de Tabasco para después venirme a hacer la especialidad aquí, no recuerdo, estuve pensando cuántas cesáreas hicimos muchas cosas, pero no recuerdo que hiciéramos cesáreas porque no era un procedimiento que se considerara como lo normal. Yo recuerdo que los maestros siempre decían, hay que darle oportunidad a la madre y al producto para que todo sea natural. Incluso teníamos mucha resistencia al uso de anestesia, porque ya empezábamos a ver consecuencias muy graves de la anestesia general, que en aquellas ocasiones y aquellos momentos todavía se daba a mujeres que no querían sufrir las contracciones dolorosas del parto. También teníamos prohibido decir dolores de parto, teníamos que decir contracciones. Entonces sí me llama mucho la atención, y posteriormente en la especialidad de psiquiatría, la mayor parte de los niños que atendemos con daños cerebrales perinatales habían sido, en una generación ya anterior a esta, vamos a decirlo así, extraídos después de usar anestesia, no analgesia en la madre. Y la anestesia general, inhalada o inyectada, pues lograba una finalidad muy peculiar. La madre no sentía dolor porque estaba dormida, pero el niño también nacía dormido. Y el niño no tenía un anestesiólogo que estuviera controlando su oxigenación. Y el niño no respiraba. Y sabemos que después de 2 o 3 minutos, con anoxia o con hipoxia, un niño puede quedar con daño cerebral. Esos niños con daño cerebral todavía son pacientes míos. Con el uso de la analgesia peridural, bueno, se fue modificando un poco,
pero por años también pugnábamos porque no se usara anestesia general. Todavía muchas mujeres le llaman anestesia al bloqueo peridural, que es una analgesia, nada más quita el dolor. Pero bueno, parte de esto, de la desinformación, parte del desconocimiento de muchos de los procedimientos naturales en la tocología, en la obstetricia, pues van a ser precisados hoy por especialistas que están con nosotros. Está la doctora Marta Lucía Granado Cepeda, ella es pediatra neonatóloga del Instituto Nacional de Perinatología. Está la doctora Elsa Díaz, ella es ginecobstetra y colposcopista y es directora del Grupo Especializado en Salud Femenina. Y está el doctor José Luis Larios, que es ginecobstetra especialista en medicina materno-fetal. Disculpe que yo haya hablado de lo que pasaba hace 50 años. Desafortunadamente las cosas que pensábamos que con el tiempo pudieran mejorar, en el caso de la obstetricia y sobre todo con el uso y el abuso no indicado de algunas formas de cesárea y a veces solicitado por la paciente y en ocasiones por el marido de la paciente, porque nos tocaba a veces escuchar alguna bestia que dijera, no, mejor hágale cesárea, doctor, para que me la deje apretadita. No nos especificaban que le iban a dejar apretadita el señor, si la cartera o alguna otra cosa. Pero a ese grado de banalidad se ve todavía el día de hoy la sugerencia, la indicación precisa o la no indicación de este procedimiento, que es maravilloso cuando es necesario, extraordinario, fácil, debería ser muy barato, puesto que cuando menos a Julio César, el emperador romano, lo sacaron después de haber cortado el vientre de la mamá y el útero con un cuchillo, me imagino. No habrán usado un bisturí, menos elementos de esterilización. Alguno de los médicos con el que hacíamos cirugía en la residencia presumía de sacar, él decía así, yo saco a un bebé en una cesárea en 8 minutos. Estos procedimientos son los que vamos a estar cuestionando el día de hoy, pero también ver cuáles son las indicaciones precisas de esta maravilla que puede salvar vidas tanto del producto como de la madre. Y sabe que, doctor, para empezar tenemos un reportaje, usted nos hablaba lo que ocurría hace algunos años para saber qué es lo que está ocurriendo, hace muchos años, pero tenemos este reportaje para ver qué es lo que está ocurriendo actualmente. Vamos a verlo. Actualmente el número de cesáreas que se realizan en México se ha convertido en un problema de salud pública que debe analizarse para buscar soluciones y promover su disminución. La Organización Mundial de la Salud recomienda una proporción de cesáreas necesarias entre el 10 y 15%. Desafortunadamente, nuestro país no cumple con dicha indicación, ya que desde principios de la década de los 90, tanto los datos oficiales como las encuestas demográficas y de salud señalan un porcentaje de ejecución de cesáreas superior al 20%, tendencia que se ha acentuado en los últimos años y que ubica al país en el 4º lugar mundial después de China, Brasil y Estados Unidos. Pero lo más preocupante es que hay un panorama de diagnósticos imprecisos y no siempre justificados. La cesárea innecesaria es un problema multifactorial relacionado con instituciones, prácticas médicas y características propias de las mujeres y su entorno. Al respecto, hay controversia entre los especialistas que reconocen los riesgos que implica la práctica de la cesárea no justificada, pero también mencionan que el parto vaginal no está exento de riesgos, y es entonces que algunos obstetras utilizan este argumento para inducir un procedimiento que ahorra tiempo y que en el caso del sector privado se llega a asociar con incentivos económicos. Por lo anterior, no es de extrañarse la incontrolable tendencia en el incremento de las cesáreas, pero también es importante reconocer que esta operación ha llegado a cifras tan altas por la elección de muchas mujeres que piensan que esta les evitará dolor y otras posibles complicaciones. La operación de cesárea es una de las más importantes dentro de la obstetricia. Ha salvado vidas tanto de la madre como del feto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no está exenta de riesgos y que sus indicaciones deben obedecer a motivos estrictos y realizarse en condiciones médicas adecuadas. Bueno, pues vamos a ver qué es la cesárea para que empecemos luego a precisar cuáles serían las indicaciones médicas, para después hablar de otras complicaciones como pueden ser los costos y los seguros
que es cierto que, a ver, aquí hay muchas señoras del público, es cierto que las compañías de seguros, de seguro de gastos médicos, no pagan un parto normal, no cubren un parto normal. Eso es cierto, ¿Sí? es cierto, doctor. Estábamos viendo las estadísticas que la OMS recomienda entre 10 y 15%. En los países desarrollados, en los países nórdicos, Europa, Estados Unidos, más o menos tienen una tasa de 20 a 25%. América Latina tenemos una tasa muy alta. Países como Puerto Rico llega hasta el 45%. En los demás está entre 30 y 40, es muy, muy alta. Y una de las causas que a veces no tomamos en cuenta es esta, los costos. Las aseguradoras de seguros de gastos médicos no cubren la operación cesárea, entonces muchas veces por beneficio para el paciente de que le cubran, ya teniendo un seguro, es una de las indicaciones de cesárea, malamente, no es incorrecto, pero sí desafortunadamente los seguros no pagan los partos, solo las cesáreas. Entonces acuden a las cesáreas para tener la cobertura del seguro. Que es paradójico porque en realidad el parto es muchísimo más barato que una operación cesárea. Lo que también sucede es que las aseguradoras, en realidad este evento obstétrico no está diseñado en realidad para cubrir una situación tal. ¿Por qué? Porque las aseguradoras, una de las situaciones que comentan son enfermedades. Entonces el estado grávido de una mujer no significa una enfermedad, por lo que se les da un apoyo. Hasta hace unos años efectivamente esta era la conducta. Si es un parto, no te pago; si es una cesárea, sí te cubro una cantidad. Actualmente las aseguradoras han modificado esta conducta para tratar de evitar esta situación, y lo que se hace es que les están ya dando una cantidad tope a ambos procedimientos. Entonces, habrá algunas diferencias en cuanto a la participación de ayudantías, etcétera, pero esto es lo que se está haciendo. Ahora, hay un sinfín de situaciones que está llevándonos a cesáreas. Es muy frecuente que la paciente solicite ella misma que se interrumpa el nacimiento a través de esta vía porque tienen dolor, o sea, tienen miedo al dolor, que es una de las situaciones emocionales que más las conlleva a esto. La segunda situación es también la facilidad de programar sus horarios, programar sus vacaciones, porque recordemos que hoy la población que trabaja, la población que labora es muy alta en las mujeres, entonces tratan de programar su actividad laboral, porque ahora se hicieron nuevas reformas laborales. Hoy ya no tienes los 45 y 45, si la paciente solicita que estos 45 se le sean reinstalados en el posparto, entonces la paciente lo que está tratando es de permanecer más tiempo con el bebé, y lo que tratan de hacer es programar su vida en ciertos momentos. Hay otras circunstancias también que han llevado a un incremento. No es justificación, pero sí quiero mencionarlas. Las técnicas de reproducción asistida, donde tenemos cada vez más gemelitos, más partos múltiples, pacientes que se están embarazando cada vez en forma más tardía. Entonces estamos teniendo un índice de mujeres maduras que se están embarazando en mayor proporción, y esto también les lleva a otros riesgos: presión alta, problemas de artritis, donde las articulaciones pélvicas muchas veces están ya modificadas, cánceres tratados en algún momento, cáncer de mama, cáncer de ovario, y que han tenido algunas otras situaciones de salud, presión alta, diabetes, etcétera. O sea, hay un sinfín de situaciones por el que el médico junto con la paciente está decidiendo el procedimiento. No es una justificación, y yo creo que esta vía de comunicación que existe con el público es muy valiosa, porque muchas ocasiones llegan el paciente y solicita una cesárea, cuando es nuestra responsabilidad como médicos decirles cuáles son los riesgos que tiene un procedimiento. Todo riesgo quirúrgico, una biopsia pequeña, si no, el doctor Larios nos podrá decir, una biopsia de mama, una biopsia, el más pequeño procedimiento quirúrgico lleva riesgos. Puede ser desde una reacción alérgica a algún medicamento, una anafilaxia, puede ser también problemas de sangrados, de trombos o coágulos que se formen y viajen. Es decir, se incrementan los riesgos en la vida de una mujer. Y es cierto que es nuestra responsabilidad explicarle a la paciente
cuáles son los riesgos comparativamente con un procedimiento como es la atención de un parto eutóxico y también las ventajas que tiene sobre un lactante, sobre un bebé. Sin embargo, adelante, doctora. No, rápido para que pueda intervenir usted, de que el ginecobstetra, cuando van con los neonatólogos a la consulta prenatal, hablarles de todos los beneficios y explicarles que no puede no existir dolor, que hay un bloqueo, o sea, muchas de estas informaciones que son tan importantes. Y otra cosa, en los hospitales escuela, como el Instituto Nacional de Perinatología, cuando se decide una cesárea, siempre debe de haber la opinión del más experto, una supervisión, porque ahí puede modificarse hasta disminuir en 40% que haya cesáreas, y con esto, con el hospital escuela, concientizarlos que tenemos que hacer más promoción porque haya partos naturales. Sí, claro. Sin embargo, todas estas indicaciones de las que hablaba, el que la mujer busque el embarazo de manera más tardía durante su vida, por las cuestiones sociales que acaba de mencionar, el que haya mayor diabetes, presión alta, etcétera, etcétera, realmente eso no es el gran número de cesáreas que se hacen. ¿Le parece, doctor, si nos quedamos con esto? Vamos a un pequeño corte y regresamos con todos ustedes. Si usted quiere compartir algún testimonio, aquí están las redes y están los teléfonos abiertos para que lo haga. Regresamos. La cesárea es una intervención quirúrgica que tiene por objetivo la interrupción del embarazo vía abdominal cuando por alguna circunstancia este no se puede dar por la vía natural. Básicamente, la intervención cesárea se hace a través de dos accesos abdominales, que puede ser una línea infraumbilical del ombligo hacia abajo en forma vertical a nivel medio del abdomen, y la otra es una incisión que es suprapúbica horizontal. Ambos tienen ventajas y desventajas y el médico decide el tipo de intervención en función de la característica de la paciente que esté operando. Son varias capas de tejidos las que se ven implicadas. Obviamente la piel, después sigue la grasa, después existe una pared que se llama aponeurosis, que es de un tejido muy firme, que es el que le da la consistencia al abdomen. Después sigue el músculo que se tiene que separar. Y nos encontramos alguna otra capa que es el peritoneo, que es el que cubre nuestras vísceras, y después hay otra capa que es el peritoneo vesical, que cubre la vejiga y parte del útero, y después ya propiamente el útero, lo que la gente conoce como matriz. La intervención cesárea es un procedimiento quirúrgico formal que se hace con todas las normas que se deben de tener, de cuidado, una muy buena analgesia, se hace prevención de ser necesario con antibióticos y con todas las técnicas de asepsia y antisepsia que se requiere. La recuperación es más lenta que en un parto natural. Muy importante hacerle saber a la paciente que en 24 horas su piel ya está sellada para evitar que ingresen gérmenes. Se le recomienda su baño diario con agua y jabón. Su herida quirúrgica no requiere más. Le decimos que su alimentación debe ser una dieta blanda, sin irritantes, pues para que no le genere distensión abdominal y mayor incomodidad en su recuperación. Puede ir al baño de manera sin mayor problema. Como va a estar en periodo de lactancia, requiere hidratarse muy bien. Les pedimos que no hagan esfuerzos muy grandes, porque el cargar algo pesado pone en tensión los músculos y esto genera estiramiento, inflamación y dolor. El tiempo de recuperación de los primeros 7 días es muy importante. Cuidarse bien los 7 días. No les pedimos que estén en cama, pero que se estén movilizando, pero con estar más bien sin hacer las labores del hogar. En la segunda semana la recuperación es mayor y prácticamente en la tercera semana la paciente está haciendo el 70-80% de sus actividades.
Pues ya vimos en esta cápsula cómo es el procedimiento de una cesárea, que para muchos de repente estas imágenes pueden resultar un poco agresivas, pero esa es la realidad, doctor, así es como se realiza. Pueden parecer sí, agresivas. Doctor, a esta hora de la mañana de repente pues ¿Y no les parece sangre agresivo el noticiero de la noche del Canal 2? No, doctor. Ni Rosa de Guadalupe, o cómo se... Esas sí son agresivas, o el fútbol, rompiéndole la columna a un güey, perdón, a un muchacho. Pero bueno, eso es más agresivo, pero en realidad este es el procedimiento de una cesárea. Hay que verlo para saber cómo es. ¿Has visto a los niños palestinos? Sí, doctor. Vamos a leer comentarios, ¿le parece? También, y ahorita retomamos con el doctor Larios lo que nos decía antes de irnos al corte, pero ya tenemos muchos comentarios. Gracias por su participación, dice Giovanni Bojorquez. Creo que las cesáreas se dan cuando hay un problema serio con la paciente y por temor de que algo salga mal en el parto. El doctor decide la cesárea para el bien de la paciente, pero sobre todo del bebé. Carla King dice, la mía fue cesárea y estoy a favor. El parto normal es para mí en lo personal muy agresivo, aunque sea natural y mejor para otras, pero estéticamente ya no quedas igual y es una decisión personal o médica. En mi caso fue necesaria, ya que biológicamente no puedo tener hijos vía vaginal. Ahorita nos habla de esto, doctor. Sí, cómo no. Y luego dice Belén Zúñiga, los hospitales particulares por ganar más dinero dicen que se le tiene que hacer cesárea a las pacientes porque en los públicos te dicen aguántese hasta que se dilate a 10, aquí no se hacen cesáreas a menos que sea muy necesario. Laura López dice, la gran pregunta, ¿por qué tanta cesárea en hospitales públicos como en privados? Y Adelina Flores, aquí en las llamadas, nos dice, mi primer embarazo fue cesárea, mi segundo embarazo me dicen lo mismo, porque tenía muy delgada la matriz. ¿Esto por qué sucede y qué me pueden decir al respecto? Entonces, doctor Larios, retomar las indicaciones reales de una cesárea. En realidad, la Organización Mundial de la Salud marca que no debe haber más de un 15%. La cesárea es muy buena y puede salvar la vida tanto de la madre como de su bebé, pero si se abusa, que es después de ese 15%, entonces lo que estamos aumentando es los riesgos para la mamá y los riesgos para el bebé. A pesar de los avances que hay ahora en el siglo XXI de anestesia, antibióticos, los procedimientos quirúrgicos que vimos ahí en la cápsula, a pesar de todos esos avances, el parto sigue siendo con menos riesgos para la madre y para su bebé. Es falso tener esta idea de que la cesárea es mucho mejor para el bebé que el parto. No. Los bebés que nacen por cesárea tienen más complicaciones, seguramente la doctora nos platicará de eso. En el caso de la madre, que es lo que me toca a mí hablar, bueno, el riesgo de hemorragia, de infección, una herida, si bien es cierto que la piel cierra en 24 horas, la herida les dura doliendo por lo menos 2 semanas y las complicaciones que trae tiempo después también son mucho más altas que en un parto. Hay indicaciones absolutas para una cesárea, por ejemplo, que un bebé venga atravesado, que la placenta esté abajo e impida el nacimiento del bebé, eso se llama placenta previa, o que haya alguna emergencia que ponga en riesgo la vida de la madre o del bebé. Pero no hay que abusar del procedimiento. Y yo creo que el problema básico, independientemente de que ha aumentado el número de mujeres complicadas, vamos a llamarle, es sobre todo educación. Y esa educación nos falta en todos lados, desde las mujeres, que esta educación debería iniciarse desde la adolescencia, en todas las escuelas debería darse esta información. Las mujeres que se embarazan, es importante que acudan a los cursos de psicoprofilaxis. Claro. Nos hace falta también educación médica a nosotros, los médicos, que tenemos que tomar las decisiones, porque incluso muchos de mis compañeros piensan que la cesárea es mejor que el parto. Y el parto implica muchas cosas, programación de actividades, hay mayor ganancia en el grupo médico, más gente participa en una cesárea que en un parto, etcétera, etcétera, etcétera. Y también falta educación en las personas que tienen que tomar las decisiones importantes, que son los directivos de las instituciones, claro. La Secretaría de Salud, incluso en niveles altos del gobierno es donde debería de estar esta información llegando, porque es inadmisible que México esté actualmente en el segundo lugar a nivel de cesáreas, solamente precedido por China. Entonces, esto nos habla mucho de un problema serio que tenemos, claro. de una violencia obstétrica en contra de la mujer, y la solución debe ser, sobre todo en la parte de educación,
y en todos los niveles. Pero mire, doctor, lo que nos dicen aquí en las redes, Nayeli Reyes dice, a mí me asustan los partos naturales, tengo 2 hijas, 2 cesáreas, la primera porque venía de nalgas, la segunda porque yo quise, y creo que no hay nada de malo, es mi cuerpo, mi vida, y yo decido, ahorita que usted hablaba de los derechos reproductivos. Sí, la mujer tiene el derecho a decidir. Nuestra obligación como médicos es darles la información y decirles, mire, el parto tiene estos riesgos y estos beneficios, la cesárea tiene más riesgos y estos beneficios. Claro. Obligación de la paciente y de su pareja, porque ahora hablamos en una atención dirigida hacia la pareja, es darles esta información muy clara y muy precisa, no tendenciosa, no diciéndoles que, bueno, pues te lo va a cubrir el seguro y el parto no. El parto puede ser impredecible y puede ser en la noche, en cambio la cesárea te voy a operar mañana a las 9 de la mañana y puedes recibir a tus visitas a las 12. Entonces debemos dar una información muy clara y muy precisa en cuanto a los riesgos y beneficios. Y finalmente las que van a tomar la decisión van a ser las mujeres, pero bien informadas, bien informadas. Sí, estoy de acuerdo en lo que comenta el doctor, falta de información, y es importante que las mamás sepan que un niño que nace por parto tiene menos riesgo de complicaciones si no hay ninguna contraindicación, ¿no? Como comentaba el doctor, porque los niños en la vida fetal tienen los pulmones llenos de un líquido que se llama líquido pulmonar. Cuando se establece el trabajo de parto con las contracciones y al pasar por el canal vaginal, esto favorece a que ese líquido se vaya exprimiendo y al nacimiento los alvéolos, que son los saquitos al final del pulmón, se llenen de oxígeno para que el niño respire inmediatamente y ese líquido se elimine. Cuando es por cesárea, este mecanismo no pasa y un 30% de los niños que nacen por cesárea tienen retención de ese líquido y a veces tienen que estar en observación y ponerles un suerito porque no pueden comer, se llama taquipnea transitoria del recién nacido. Y además, el vínculo de madre e hijo se establece más rápido por el parto, porque la mamá no tiene el problema del ayuno, de la herida y puede rápidamente empezar la lactancia, y también a nivel inmunológico hay mucho más beneficio para el recién nacido. Todo esto que menciona, doctora, es muy importante, porque ahora que estamos regresando a la atención del parto normal, vamos a llamar como en 1964, algo que es fundamental es este apego que debe tener el recién nacido con su madre. Entonces nosotros en cuanto nace el bebito se lo ponemos en el pecho y se los dejamos ahí mucho tiempo. Tampoco cortamos el cordón umbilical. Aquí en la cápsula noté que saliendo el bebé de la cesárea, luego pinzaron el cordón. Eso es algo que no debe hacerse. Y esta vinculación tiene mucho que ver con las situaciones de madurez del sistema inmune y sobre todo a nivel psicológico, doctor. Que, bueno, sabemos que el hecho de nacer violentamente hace que tengamos una sociedad llena de violencia. Y esta forma de nacimiento natural en donde les ponemos al bebé en el pecho, precisamente lo que se busca es se trata de disminuir esa forma violenta de nacimiento, y seguramente las generaciones que vienen, con todos estos cambios que se están dando, le van a quitar trabajo, doctor. No, pero desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, desde el punto de vista mejor. psiquiátrico siguen llegándolo. Y algunos incluso no nos podemos explicar cómo llegan porque ni ombligo tienen. Es probable que no tengan madre, pero por alguna razón fisiológica que desconozco, ¿verdad? No, simplemente pero nos llegan muchos así. Y la mayor parte que no llegan con el psiquiatra son de estos, andan por ahí. Pero no, simplemente en las cámaras y por otras partes. La definición de la palabra viene del verbo latín caedare, que quiere decir corte. Entonces no deja de ser una agresión al organismo cuando no está indicada. Por eso hay que poner en la balanza, ¿no?, riesgo-beneficio. Hay algo que sí tenemos que tratar de decir. No sé a quién demonios se le ocurrió decir parirás con dolor. Evidentemente que la dilatación del cuello uterino, pues obviamente tiene que traer consigo dolor y sobre todo al paso de un producto. Pero como la señora que acaba de leer el testimonio, tiene miedo al dolor, está viviendo una angustia anticipatoria. Y además ella decide la segunda cesárea. Eso no es cierto. Si tuvo una cesárea y recién después de esa cesárea se embarazó, pues lo más probable es que sí haya alguna indicación para que se vuelva a hacer este procedimiento. Ya verán con los especialistas. No siempre. Pero
Por ejemplo, mi hija menor, que tuvo un trabajo de parto su mamá muy breve, estuvimos en la sala de partos menos de 40 minutos y su mamá no tuvo ningún dolor. Después temblaba de miedo o de susto o de lo que había pasado, el trauma obstétrico, pero ella no. ¿Y qué pasó? Tomó un curso psicoprofiláctico y a mí me sorprendió porque el ejercicio que no hacía en condiciones normales, por decirlo así, se vio obligada a hacerlo durante el embarazo. Y estuvo de maravilla, de maravilla. Y no hubo necesidad de la cesárea ni para lo que aquel señor que me decía del apretadito, para nada. Se conservó muy bien su musculatura pélvica, yo creo que su musculatura isquiopúbica igual. Entonces, hay muchas cosas que se pueden y se deben enseñar para que las mujeres no piensen en esa sentencia que creo que es bíblica. Los ateos como yo, pues no entendemos de esas cosas. Pero el parirás con dolor creo que sí ha sido una sentencia brutal sobre la mayor parte de las mujeres. Por eso les decía yo al principio, mis maestros decían, no pronuncien la palabra dolor. Dolores del parto, no. Contracciones uterinas o contracciones del parto. La paciente puede expresar o no expresar dolor, pero no le pongan ese decreto o ese estigma sobre la cabeza a todas las mujeres del universo. Y la doctora también quiere retomar esto que usted decía, hay dos situaciones que sí quisiera retomar. Uno, no siempre que hacemos una cesárea se tiene que repetir la cesárea. Hay que ver cuáles fueron los motivos a los que nos llevaron a tomar la primera decisión y posteriormente revalorar cuál va a ser la vía de terminación de la segunda cesárea. La pregunta que tenías era por qué se tenía que volver a operar una persona si tenía una zona muy adelgazada. Sí. El útero, cuando nosotros llevamos a cabo algún procedimiento quirúrgico, llámese miomectomías, quitar tumores o realizar cesáreas, se queda con una cicatriz. Al momento del trabajo de parto, esa zona de la cicatriz, sobre todo el de la cesárea, va a tener un elongamiento de las fibras musculares y esto va a sufrir un adelgazamiento anatómico. A veces ese adelgazamiento puede llegar a que en el trabajo de parto se rompa y haya una hemorragia interna y ponga en peligro la vida del bebé y de la mamá. Y entonces el médico es el que tiene que decidir, de acuerdo a la revisión, a la exploración, de una serie de herramientas que nosotros tenemos para diagnosticar esa posibilidad y si es necesario o no repetir una cesárea. Hay otra parte bien importante que tenemos que tocar y es esa parte de, doctor, yo quiero cesárea. Hemos estado participando en algunas situaciones donde legalmente hubieron complicaciones de una cesárea a voluntad y no hay una justificación para que un médico hubiese realizado el procedimiento, aunque la paciente, es que ella me dijo, o sea, ella me lo solicitó, claro. Usted no tiene legalmente una justificación para haber sometido a un procedimiento quirúrgico que sabemos que lleva más riesgos a una paciente. O sea, no es una cesárea voluntaria. Nos quedamos con eso, doctora. Vamos a un corte y regresamos. Siga con nosotros. Eso está muy bien. Tengo 8 meses de embarazo. Tengo casi 9 meses de embarazo. Tengo 5 meses de embarazo. Tengo 8 meses de embarazo. Tengo aproximadamente 30 semanas de embarazo. Me gustaría dar a luz por parto natural. Me gustaría tenerlo por parto natural. Pues el parto natural, lo de toda mamá desea. La recuperación es más sencilla, sí hay dolor, pero la recuperación he oído que es mucho más fácil. Pues sales más rápido de tu recuperación. Pues yo solo espero que llegue. Lo que pasa es que he tenido un poco de problemas con el embarazo. Es que mi bebé viene sentado, entonces lo más ideal sería por cesárea. Pues ahorita es la segunda cita que vengo, todavía no me dicen cómo va a ser. Hasta ahorita todavía no me definen si va a ser una cesárea o puede ser por parto normal. Si no se acomoda al final sí sería por cesárea. Lo que pasa es que es un embarazo de alto riesgo, que son por la presión arterial. Y me gustaría que fuera natural, pero desafortunadamente no va a ser así, va a ser cesárea. Yo ya como tengo 2 antecedentes de cesárea, entonces me toca cesárea, me hacen cesárea obligatoriamente. Mi primer parto fue por necesidad, porque venía en presentación pélvica. El médico lo mandó porque decía que mi niña venía enredada con el cordón umbilical.
sigue siendo. Pues ya vemos estos sondeos que realizamos para conocer la opinión del público. Les voy a compartir también, doctores, aquí comentarios y retomamos los sondeos que acabamos de ver porque hay muchas preguntas. Dice Pati Juárez, yo tuve cesárea por triple vuelta de cordón en el cuello de mi bebé, aunque yo quería que fuera natural, como lo que vimos en estos sondeos, que la mayoría de las mujeres que entrevistamos decían que quieren un parto natural, pero había otras que decían que ya tenían la indicación de que iba a ser cesárea, y las dudas surgen también porque, dice aquí King, además el IMSS desde que llegas ya te dicen no se hacen cesáreas. Yo tuve las 12 partes, como siempre en el IMSS vienen las negligencias médicas porque algunas amigas perdieron a sus hijos por hacerles cesáreas, entonces por no realizarles la cesárea como se debía. Entonces, según lo que nos cuenta ella, las preguntas que hacen: ¿cuánto tiempo antes ustedes pueden decidir que se va a realizar una cesárea? ¿Y cuáles son las indicaciones de verdad? Porque nos decían algunas que el bebé venía sentado y esta cuestión, ¿cuándo sí y cuándo no? Porque hay mucha desinformación. Hay algunas pacientes que ya desde que el momento que realizamos nosotros la historia clínica podemos definir y avisarle al paciente que va a ser una cesárea. Ejemplo, pacientes que han tenido luxaciones congénitas de cadera, que sabemos que tienen anomalías anatómicas, pacientes que, por ejemplo, tienen cesáreas previas con un periodo intergenésico muy corto o que tienen 2 o 3 cesáreas. Tenemos pacientes que a veces llegan con placentas con una inserción muy abajo, con el riesgo de un desprendimiento. Tenemos pacientes también que tienen algunas cirugías previas en el útero, como el que se hayan realizado miomectomías. Tenemos pacientes también con mucha frecuencia con infecciones sistémicas, por ejemplo HIV, o tenemos pacientes con condilomatosis por virus de papiloma humano, donde sabemos que en el embarazo la respuesta inmunológica o nuestras defensas disminuyen, de tal manera que se manifiestan muchísimo más estas lesiones e impiden la progresión de un trabajo de parto y arriesgan también la adquisición de este tipo de enfermedades en los productos. Tenemos un sinfín de situaciones que podemos nosotros avisarles a la paciente desde un inicio, pero habitualmente la paciente tiene todas las indicaciones para un trabajo de parto y es una de las preguntas que habitualmente nos hacen las pacientes. ¿Voy a tener un parto o una cesárea? Hasta que no me demuestres que tenemos una necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico, va a ser un parto natural. Sí, no hay que olvidar que la gran mayoría de las embarazadas, un 95%, son embarazos normales. Son mujeres sanas, con bebés sanos, en donde no hay una indicación para operarlas en el momento en que las vemos por primera vez. Estas enfermedades que menciona la doctora se ven nada más en un 5%, 5 de cada 100 mujeres. Entonces, realmente, si tenemos un 95% de mujeres sanas que pueden intentar un parto, pues nuestra obligación es darles esa opción. Estoy de acuerdo, o sea, no puede ser que por un deseo de la paciente nada más, sabiendo que lo mejor es el parto, nosotros quedemos con la idea y les demos el gusto. O sea, no puede tal vez un capricho o una falta de información poder más que la información médica. Ahí es tratar de convencer al paciente, como también es el lado opuesto. Hay ocasiones en las cuales está contraindicado el parto por riesgo para la mamá o para el recién nacido, y aunque la mamá quiera un trabajo de parto, no se podemos dar. Entonces, yo creo que debemos, por esa tanta falta de información que hay, nosotros empezar educación para la salud, explicarles y tratar de convencerlos por qué, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la información, ¿no? Tenemos más comentarios, dice Ana Cortés: creo que ese incremento de cirugía cesárea se debe al mismo incremento de embarazos en adolescentes. Comparto la opinión que si no estás físicamente preparada son válidas, así como tú el decidir si prefieres el parto natural o no. Además hay muchos factores que determinan lo viable de las cirugías, pero creo que la más importante es la opinión de la madre, ya sea por necesidad o por estética. ¿Cómo están mencionando esta cuestión de la estética? Si ahorita la retoman, y en las llamadas Silvia Ramírez dice, se dice que en muchas ocasiones se tiene que hacer cesárea debido a que algunas mujeres consumen alcohol, cigarro, drogas, hacen dietas, por lo que no generan oxitocina para desarrollar las contracciones necesarias para que nazca el bebé. ¿Es verdad? Yo creo que no tiene ninguna relación directa
pero sería mucho más peligroso el uso de algún tipo de anestesia, por ejemplo, que ya no se hace afortunadamente en mujeres que tuvieran estas condiciones. Pero ¿sí tiene algún cambio en la oxitocina, el uso de sustancias? No. ¿Verdad que no? No. La oxitocina se produce de manera natural, salvo raras ocasiones. Es una hormona que es la responsable de que haya las contracciones y el trabajo de parto. La situación que vemos ahora es que nosotros los médicos abusamos de un procedimiento que se llama inducción, que consiste en administrarle oxitocina o alguna otra droga para provocar las contracciones. Ahora sabemos que cerca del 70% de las mujeres que ingresan a un hospital lo hacen con este tipo de medicamentos, cuando debería de ser lo más raro. Hay que darle el tiempo a la mujer para que inicie de manera espontánea el trabajo de parto, y hay que respetar los tiempos del parto también, no tratar de acelerarlos, porque ahí es donde viene algo fundamental, que retomando lo del dolor, ¿no? El miedo al dolor. El dolor realmente tiene dos componentes. Uno que es el físico, por la agresión, por las contracciones, por la dilatación, por la distensión del perineo durante el parto. En el caso de la cesárea, bueno, pues obviamente la herida quirúrgica, pero también tiene un componente psicológico, que es donde toda esta parte de educación perinatal, de su curso psicoprofiláctico, tiene un impacto muy directo. La mujer sabe a lo que va, sabe a qué se va a enfrentar, va a aprender una serie de mecanismos para disminuir de forma natural la sensación dolorosa. Lo va a vivir el trabajo de parto con un objetivo, que es lograr tener un bebé en las mejores condiciones posibles. Entonces, todo este cambio acerca de la percepción del dolor y de las contracciones es muy importante. Y es por eso lo que nosotros proponemos, que todas las embarazadas deberían tener este curso de psicoprofilaxis. Aunque no todas tienen la oportunidad, doctora. A veces en algunas instituciones las consultas son cada 4 meses o cada 3 meses. Ahí hay que modificar las instituciones, porque sí es muy importante que todas las embarazadas, aunque sean las de alto riesgo, aunque sepamos que van a terminar en cesárea, necesitan este tipo de cursos para saber a qué se van a enfrentar, para saber qué es lo que es una cesárea, cuándo están indicadas, y finalmente establecer un diálogo con su médico, que es el famoso consentimiento bajo información. El consentimiento bajo información es un documento que firmamos, ¿no? Y que la realidad es que muchas veces están corriendo detrás de la señora que va a entrar a una cirugía y, señora, fírmeme aquí el documento. Ese no es el consentimiento bajo información. Claro. El consentimiento bajo información se da durante todo el embarazo, en donde las mujeres y su pareja van recibiendo información, y eso les permite dialogar con su médico, finalmente negociar qué se va a hacer y qué no se va a hacer, y todo ese proceso finaliza con la firma del papelito, pero eso debe darse durante todo el embarazo. Un punto con el consentimiento informado es que cada vez los comités de ética se están legislando más la limitación de hacer procedimientos innecesarios, como comentaba la doctora, y muchas veces el médico puede tener un problema si nada más por deseo de la paciente hace esta operación cesárea. La única circunstancia por la cual se puede hacer cualquier cirugía, incluyendo cesárea, sin que alcance a ver una firma del consentimiento, es porque sea algo de urgencia en el cual la paciente no pueda firmar, y si no se hace este procedimiento está en riesgo la vida. Además, pero todas las demás son con consentimiento. Además, hay 3 programas internacionales donde la mujer es el foco de atención. Uno es disminución de muerte materna y otra vez en programas de control de hemorragia obstétrica, Nora. El segundo programa es a través de cáncer cervicuterino, disminución del cáncer cervicuterino, y en este primer programa que estamos mencionando de muerte materna, se han instalado a nivel de sector público y de sector privado una serie de mecanismos y de normatividades para la atención de urgencia de la paciente. Por parte del sector público también se han establecido muchos controles para las pacientes embarazadas. Obviamente no ha sido suficiente todas las acciones, siguen estando fuera de coberturas algunas situaciones, como por ejemplo, ya les instalaron dentistas, controles odontológicos, controles de nutrición, psicoprofilaxis, también programas de vacunación dentro del programa de control prenatal.
La consulta está normatizada de tal manera que no pueden ir cada 3 meses por algo muy sencillo, Norma. Las que trabajan no les dan su incapacidad. Entonces ha sido una forma también de presión a la mujer para que no se ausente de sus consultas prenatales en forma regular. Y a nivel particular, los hospitales se les ha exigido dentro de la certificación que cada uno de ellos tiene una serie de mecanismos regulatorios para que en caso de que lleguen urgencias al hospital o simplemente pise una embarazada a un hospital, sea identificada inmediatamente con un brazalete. Entonces sí se están haciendo y ejecutando una serie de programas para las mujeres. Pues tenemos mujeres aquí con el doctor Lamoglia, testimonios, doctor, a ver qué nos dicen. A ver, Guadalupe, ¿qué edad tenía usted cuando se embarazó la primera vez y le hicieron cesárea? Iba a cumplir 18 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues yo llego con la doctora, ¿verdad? Y ella me dice, usted está muy chaparrita, está muy flaquita, y por su edad es candidata a cesárea. Y pues bueno, yo decía, bueno, mi mamá tuvo 8 hijos y vía vaginal, no partos normales, yo veía que se iba y regresaba rápido, entonces yo decía, pues bueno, yo creo que yo voy a hacer así también, ¿no? Y cuando a mí me dicen cesárea, de por sí pues también tenía yo miedo por el parto, ¿no? Y me dicen cesárea y yo dije, ¿qué es eso, no? A mi edad y llegando yo de por allá de provincia y acá en el Distrito Federal, yo decía, pues bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué es la cesárea? Por curiosidad, ¿de dónde es por allá? Poza Rica, Veracruz. Ay, es mi país también. Pero ya había ahí recursos como para informarse y todo. Lo que pasa es que yo me vine a estudiar la normal para acá. ¿Habiendo una normal maravillosa en Jalapa? Bueno, de Poza Rica, yo me vine para acá por circunstancias, llegué acá al Distrito Federal. ¿Le chocaba estar con los petroleros? Exacto. No es cierto, está los amo. Horrible. Muchos saludos allá a mi familia de Poza Rica. Horrible, puros pozos y todos, a ver, yo los puras amo. calles de lodo. Yo los amo. En lugar doctor. de que el sindicato y la empresa arreglaran, no, le echaron a perder ahí pues todo, es otra situación, pero yo amo Poza Rica. Bueno, pues está bien. Yo amo saludos. también a Córdoba y Orizaba. ¿Verdad? Sí. Pero a ver qué pasa con eso. Bueno, pues pues yo ya llego con la doctora y con ese miedo, ¿no? Porque yo no sabía lo que era cesárea. Yo decía, ¿qué es eso, no? Y ella me dijo, no, pues le vamos a hacer una cirugía, la vamos a abrir, demás y todo, ¿no? Yo decía, pues bueno, ¿no? O sea, en ese momento, pues yo joven, ignorante, yo decía, pues, ¿qué es eso, no? Pues me van a hacer cesárea. Pues con ese dolor yo llego a la cirugía porque me decían, todo va a estar bien, va a estar tranquilo, y desde la engorrosa raquia, que cómo me doblaban, y no, hombre, yo sentía, me decían que era una jeringota grandota, yo no sabía si era cierto, ¿no? Ni siquiera lo era cierto, raquia, es un bloqueo peridural. Ay, bueno, doctor, pues así lo conoce usted, pero en ese momento para mí fue algo fatal. Así se llama. Para mí fue algo fatal, algo tremendo, que hasta la fecha, yo tengo 3 cesáreas, doctor, y esas, pues esa anestesia que me ponían, o el bloqueo que me hicieron hasta la fecha, en los tiempos de frío, en los tiempos de lluvias, pues a mí me duele, ¿no? Me duele todo lo que es la cadera, ¿no? Entonces, yo no tuve ese acercamiento con mi bebé, en ese tiempo, ¿verdad? Hasta los 3 días me lo dieron para que yo le diera de lactar, ¿verdad? Y pues hoy que yo conozco de esto, que sé de esto, siento que pues fue una desvinculación tremenda, doctor, que pues hasta la fecha estamos en terapia, ¿no? Entonces, pues yo me voy programada hacia la segunda cesárea, porque a mí me decía, me opera casualmente la misma doctora, ¿no? Y me dice, no, pues usted ya está programada para la segunda cesárea, ¿no? Uh-huh. En la segunda cesárea, yo, pues dentro de la operación, yo siento algo muy tremendo. Yo sentía que me moría, de verdad. Yo sentía una opresión en el pecho tremenda, pero tremenda, algo que, bueno, yo no sé si lo han sentido las mujeres que han sido operadas por cesárea, pero fue algo muy, muy doloroso, ¿no? También igualmente a mi bebé Karina, ¿verdad? Me la colocan hasta los 2 días, que es cuando yo la lacto, porque de ahí me viene, a raíz de, yo no sé si de la operación, me viene una alergia tremendísima, pero una alergia que yo me ponía con tortotas así tremendas en todo el cuerpo como monstruo, ¿no? Entonces la doctora me dice que le tenía que yo dejar de
de amamantar a mi bebé porque no la podría yo contagiar. Eso es después de 7 años, es la segunda cesárea. Vamos a ir a un corte y claro nos platica sí. La tercera cesárea, que parece que es la que determina su pensamiento acerca de esto. Así es. Qué bueno que sigue con nosotros porque le queremos anunciar el tema del día de mañana, es manejo del dinero en la familia. Ahorita apenas empezaron las vacaciones. La verdad es que a veces se le invierte mucho para salir de vacaciones, luego viene el gasto de los libros escolares y la verdad es que no sabemos ahorrar, no nos ponemos de acuerdo, no nos sentamos como familia a ver cuáles son los ingresos, cuánto se va a ahorrar, cuánto vamos a gastar en vacaciones y así van pasando los años y la verdad es que no tenemos nosotros esta base, este colchón que muchos mexicanos decimos para saber enfrentar ciertas cosas que nos pasan de repente. No ahorramos, esa es una realidad, esta cultura no la tenemos. Entonces el día de mañana quédese a las 9:30 de la mañana, 9:30 a 11:30, porque va a haber especialistas que le van a decir cómo se maneja el dinero en la familia. Con Cristina Jauregui, ya lo escuchó, 9:30 de la mañana y ahora vamos a ver un resumen sobre lo que nos han dicho el día de hoy los invitados acerca de las cesáreas. ¿En verdad son necesarias? Acuden a las cesáreas para tener la cobertura del seguro. Hay un sinfín de situaciones que está llevándonos a cesáreas. Ya tienen miedo al dolor, que es una de las situaciones emocionales que más las conlleva. También la facilidad de programar sus horarios, programar sus vacaciones, porque estamos teniendo un índice de mujeres maduras que se están embarazando en mayor proporción y esto también les lleva a otros riesgos. La cesárea es muy buena y puede salvar la vida tanto de la madre como de su bebé. El parto sigue siendo con menos riesgos para la madre y para su bebé. Es falso tener esta idea de que la cesárea es mucho mejor para el bebé que el parto. No. Los bebés que nacen por cesárea tienen más complicaciones. La mujer tiene el derecho a decidir. Nuestra obligación como médicos es darles la información. El vínculo de madre e hijo se establece más rápido por el parto, porque la mamá no tiene el problema del ayuno, de la herida y puede rápidamente empezar la lactancia. A nivel inmunológico hay mucho más beneficio para el recién nacido. Bueno, estamos con Guadalupe, pero yo le quisiera hacer un comentario previo a lo de la cesárea. ¿Usted tiene el hábito de ahorrar? Por supuesto. ¿Cómo le hace? Oiga, yo tengo la educación, el hábito, pero no puedo ahorrar ni un quinto, no me alcanza. ¿En serio? Sí. Pues sí, yo gasto lo que debo gastar y ahorro también. A ver, pasemos un poquito de eso. Pero bueno, vamos a la tercera cesárea. ¿Qué pasó? Pues ahí, nuevamente en 1987, pues vuelvo a quedar embarazada, pero ahora voy con otro doctor. Y él me dice, pues usted ya viene de 2 cesáreas, ¿verdad? Dice, pues ahora, dice, ya es más riesgoso que usted pueda tener un parto, dice, porque ya su placenta, dice, ya está muy delgada. ¿Su placenta? Pues algo me dijo, que ya estaba muy delgada esa parte, ¿no? Que donde estaba el bebé y que había riesgos de que se rompiera. Entonces, pues yo dije, pues cesárea de nuevo, ¿no? Y me dice el doctor, además, ya ahorita con la revisada ya le vi que sus cesáreas le quedan bien bonitas. Y yo decía, híjole, ¿no? Yo tantos años que ya no pude utilizar bikini porque había sido una así, horizontal y otra vertical. Y yo decía, bueno, todo tengo menos que yo las vea muy hermosas, ¿no? Entonces, pues me someto pues a otra cesárea. Fue algo, pues también que me provocó mucho más dolor porque vuelvo a sentirme yo muy mal, ¿no? Físicamente, emocionalmente yo me sentía muy mal porque yo sentía algo anómalo dentro de mí, ¿no? Yo sentía mucho dolor. A pesar de que no tuve las contracciones, yo sentía mucho dolor, como mucho dolor en mi bebé. Yo sentía que había mucho dolor fetal. Cuando yo llego a esa cesárea, al siguiente día me dicen, su bebé está muy malito, dice, ya no pudo respirar, algo se presentó dentro de su vientre, dice, y ya el bebé ya no pudo respirar. ¿Dentro del vientre de usted o del bebé? De mí.
dentro de mi vientre, y ya no pudo respirar. Me dijeron que estaba con oxígeno, pero que pues que no había posibilidades. Y posteriormente, ya las siguientes horas, pues ya me avisaron que había fallecido. ¿Y se quedó usted con eso que le dijeron? ¿Lo trató de investigar qué pasara? ¿Le hicieron autopsia al bebé? Porque a mí me resulta muy difícil de entenderlo como si hubiese sido, porque sí, aquí hay una mala práctica médica, perdone que yo Quedaron muchos cuestionamientos en mí, doctor. La verdad que... ¿Hasta el día de hoy? No. Fíjese que afortunadamente mi segunda hija, Karina, aquí presente, ella es la que se ha dedicado mucho a todo esto de la maternidad empoderada, y pues ella ha sacado antologías sobre cómo expulsar el dolor emocional, ¿verdad?, ante estas situaciones. Y pues yo 30 años trabajando como maestra, doble turno, más enfocada al trabajo. Doble turno. Que en mi vida, pues sí, por eso ahorro. Sí. Exacto. Entonces, pues nunca vi esas cuestiones, ¿no?, del embarazo, de la cesárea. Entonces, ahora que ella está metida en estos programas, ¿verdad?, en estos trabajos, es cuando viene a salir a la luz todo lo que había estado ahí, ¿sí? Entonces, pues yo estoy muy agradecida por esto, porque he podido liberarme emocionalmente, ¿no? Y pues yo digo, si puede haber partos humanizados y puede haber cesáreas humanizadas, ¿por qué no, doctor? Pues le digo a mi hija, vamos, doy mi testimonio. Muchas gracias. Doctor, tenemos otro testimonio para compartirlo con ustedes, nada más que fuimos a grabarlo y regresamos para que aquí les sigan platicando también nuestras invitadas. Vamos a verlo. Yo me embaracé a los 28, 29, ya no recuerdo muy bien. Yo desde el principio tenía como metas muy claras, ¿no? Que yo decía, yo quiero que sea parto natural. Y bueno, yo tenía a mi ginecólogo de toda la vida, ¿no?, que me había tratado desde siempre. Y yo le tenía mucho cariño a mi ginecólogo porque él era el que me había diagnosticado la endometriosis. Y yo desde que llegué y le platiqué la noticia y bueno, ya me la corroboró con el ultrasonido y todo, obviamente le platiqué yo, la verdad, quiero un parto natural. Y su respuesta fue siempre la misma, bueno, eso no lo vas a decidir tú, lo va a decidir el bebé. Fue progresando el embarazo y yo siempre decía, ¿y qué? ¿Cómo ves? Sí, va todo bien para parto. Y siempre me decía, sí, todo va muy bien, todo va muy bien. Y pues nos hacía el ultrasonido, como a partir del mes 6, 7, empezó a poner como mucho énfasis en el cuello. Y pues sí, efectivamente, como en el 7 y medio, decía, ay, mira, ya se le enredó el cordón en el cuello. Entonces no va a poder ser parto, va a tener que ser cesárea. Un sábado en la tarde le marqué, le dije, oye, pues ya estoy teniendo varias, le digo, pero no me duelen. No, es que entonces ya vas a entrar, te veo mañana a las 9 de la mañana en el hospital para que nazca. Llegó él y entonces ya fue así como que el doctor, ok, perfecto, ya puedo empezar, ¿no? O sea, 10 minutos la niña ya estaba afuera, se la dio al pediatra y el pediatra sí me la mostró, ya sabes, así de cerquita aquí, de que te la pone para que la medio veas. Y dice, me la tengo que llevar porque no está respirando, y sale corriendo. Y se la lleva a otro cuarto a revisarla, o sea, ni siquiera ahí cerquita como para que veas. Entonces, con la angustia. Investigando ya después, obviamente, vi que realmente no afecta, porque, o sea, el cordón, para empezar, es muy largo. Se puede apretar un poquito y salir y no pasa nada porque no está respirando por aquí el bebé. Hasta que lo sacas y deja de pulsar el cordón y lo corta y el bebé empieza a respirar de manera aerobia, antes de eso no pasa aire por ahí, entonces no hay riesgo de que el bebé se asfixie. Después de Suri tengo un segundo embarazo, en este caso es un niño. Me dediqué a investigar y yo dije, lo que necesito es una dula, alguien que me acompañe durante el parto, que me explique, que me asesore. A lo mejor tiene que ser cesárea, no es que esté en contra de las cesáreas, ¿no? A lo mejor tuviera que ser una cesárea al final, pero yo ya sé que yo hice todo de mi parte para trabajar un parto. Yo a la fecha, todavía cuando camino mucho me duele mi cicatriz de la cesárea y ya tiene 4 años y cacho. Y bueno, mi recuperación con el parto fue, yo al día siguiente ya estaba recibiendo invitados parada, cargando al niño, como si nada. Pues gracias a Yendi por su testimonio. Lo que ella nos habla también es de todo un proceso de información, de preparación, que nos decían también los especialistas. Pero hay varias preguntas aquí. Yo quisiera, si nos pueden apoyar dando respuestas breves. Nos dice aquí Yol, deberían hablar de los beneficios de la cesárea.
en los estados de la República existen fallecimientos tanto de la madre como del bebé por no contar con esta técnica. Esta es otra realidad también, y nos dicen que una cuestión es lo que sucede en el Distrito Federal, donde hay instituciones que tienen todos estos quirófanos que están listos para realizar una cesárea en caso de que se deba hacer, pero ¿qué pasa en los estados de la República? En muchas comunidades donde todo esto no existe, doctora Elsa. Sí, fíjate, yo sí quisiera hacerte nada más un breve comentario. Hace poco llegó una enfermera de África y me decía, doctora, quiero que me enseñe a hacer una sinfisectomía. ¿Qué quieres? Es una incisión y una separación de la articulación del pubis. Allá no tenemos ningún material para poder realizar cesáreas y es la única forma de salvar a los bebés, no a la mamá, porque a veces ya mueren con infecciones o con otras situaciones. Y no nos vayamos muy lejos, en Oaxaca o Tabasco hay zonas donde no se tienen los implementos. Entonces, también quisiéramos enfatizar que la cesárea es un procedimiento que tiene un gran objetivo, disminuir la morbilidad, es decir, las enfermedades y las muertes en las madres o en los niños. Nosotros, todos los que estamos aquí, conocemos de casos de que obviamente no se tenían los recursos, no habían quirófanos, o a veces el médico desconoce, porque a veces es de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel, no tienen lo necesario para realizar este tipo de procedimientos y cuesta la vida de un niño, cuesta la vida de una madre. Entonces, sí, tampoco satanizar al procedimiento como que siempre se está haciendo como un mecanismo que no se requiere. Tiene sus indicaciones, lo hemos hablado a lo largo del programa, y tristemente también no se tienen a veces en algunos sitios los recursos para poderlos llevar a cabo. Hay preguntas al respecto de la edad. Dulce María dice, a los 42 años tuve a mi bebé y simplemente por mi edad me dijeron que ya era necesaria la cesárea. Y Samantha también nos dice que en el Instituto Nacional de Perinatología le hicieron cesárea porque tenía 38 años. Esa fue la razón, porque todo el embarazo estuvo controlado, que si la edad es otra indicación. Y una última pregunta de Rodríguez, dice que si la cesárea no es un procedimiento humanizado, porque se habla del parto natural como un procedimiento humanizado y la cesárea no lo es. Sí lo es, claro, es un procedimiento quirúrgico que está legalizado y que, como acaba de comentar la doctora, cuando tiene su indicación es a beneficio y disminuir la mortalidad. Y en relación a la cápsula, también a lo mejor la paciente se quedó con la información de que el niño no iba a tener algún riesgo porque tenía circular de cordón y como el niño respira al nacimiento, esto no le iba a causar algún problema. Y no, hay algo que se llama la asfixia perinatal, que está alrededor del nacimiento. Y aunque el niño no respire como tal, no tenga función de los pulmones como tal, todo lo recibe a través de la placenta que está conectada al cordón umbilical. Entonces, si llega a haber alguna causa que se interrumpa esa circulación, el niño aún estando en el vientre materno puede fallecer, puede tener una asfixia y un fallecimiento. Entonces, también esas son una de las indicaciones y sí puede haber problemas si no se hace la cesárea cuando hay una circular de cordón apretada. Ahora, Nora, aquí sí que no se sienta. A veces la mujer cuando nos dicen, yo como mamá cuando te dicen, tiene una circular de cordón, no importa dónde, puede ser en el brazo, en el cuello, en el abdomen, estas circulares no nos van a causar problemas la gran mayoría de las veces. Nosotros como médicos tenemos una serie de alternativas diagnósticas. La primera, la mamá, el movimiento. La mamá, ¿se te mueve bien el bebé? Sí, perfecto. Líquido, checamos crecimiento, checamos una serie de aspectos clínicos y además tenemos ahora herramientas tecnológicas, ultrasonido, cardiotocografía, etcétera, para valorar el bienestar del producto. Entonces, el hecho de que un bebé tenga una circular no significa que esté en riesgo un producto, pero sí necesitamos como médicos estar seguros de que esa circulación esté constante. Sí. Con respecto a la pregunta de la edad por sí misma no es una indicación de cesárea. De hecho, en las últimas revisiones del comportamiento del trabajo de parto, las mujeres de más de 35 años tienen partos más rápidos que las mujeres más jóvenes. Entonces, esa no debe ser una indicación por sí sola. Doctor, el problema de la provincia es que los sistemas están mal distribuidos. Si no tenemos un mecanismo
de detección de embarazos de alto riesgo que sea efectivo y oportuno, que permita mandar a esas pacientes a hospitales donde se pueda resolver su situación. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Chiapas de repente se les atora el bebé, como dicen por ahí, y no hay forma de trasladarlas porque su comunidad está muy alejada, no hay caminos, llovió y el agua se llevó a la carretera, y ese es el problema de la provincia. Muchos de estos hospitales de primero o segundo nivel tampoco tienen los recursos, no tienen anestesiólogo las 24 horas, no tienen neonatólogo las 24 horas. Muchas veces son médicos generales que están recibiendo a estas pacientes y que no tienen la capacitación para realizar para atenderlo. Doctor, ¿tiene usted más testimonios? Y a veces se tardan horas en llegar, Amaya, doctor. Pero algo que es muy objetivo y muy claro, las autoridades sanitarias de Tabasco desde el año pasado están encarceladas, procesadas y están buscando otros porque el gasto para los hospitales lo gastaron en otras cosas. En el caso de Oaxaca, en los tiempos de Ulises, los hospitales los inauguraron sin estar concluidos y están los cascarones ahí. Claro. También tiene que ver eso. Hay un sistema de salud corrupto que no ha permitido que se amplíen los servicios. Pero bueno, ya hablaremos de eso también, pero vamos a hablar con Amaya porque, a ver, vamos a empezar, porque tenemos muy poco tiempo. Sí. ¿Cuál es tu caso? Bueno, mi cesárea fue, ¿qué le diré? Una cosa como de prisa. Todo el mundo tenía mucha prisa. ¿Cómo que todo el mundo quién? Llegué a la semana 40. ¿Los senadores o los diputados? Pues yo creo que todos. Estaban todo el mundo muy involucrado. Sí. Llegué a la semana 40, mi bebé venía muy grande. Entonces, bueno, por parte del sistema empecé a recibir como mucha presión. Se me hizo una inducción. ¿Por parte del sistema de qué? El sistema familiar. Y también el familiar, Bueno, vamos a corte. Ahorita regresamos con Amaya. Mi primer embarazo fue a los 31 años. Era un embarazo planeado, deseado. Incluso yo luchaba por tener un parto psicoprofiláctico. Estuve acompañada todo el tiempo por una dula. Tenía yo un ginecólogo que estaba muy a favor de la cesárea y de programar las cesáreas. Y cuando yo le dije que estaba tomando el curso psicoprofiláctico y que quería un parto natural, él me dijo, pues solo que fueras india. Salí de ahí y no volví más, decidí cambiar de ginecólogo y busqué un ginecólogo que fuera mucho más proactivo en torno al parto natural y al parto psicoprofiláctico, y encontré al ginecólogo que más me gustó, pero ya estaba yo en el 8º mes. Entonces se me rompió la fuente en la semana 35, empezando la semana 35, yo ya tenía contracciones, pero la bebé estaba totalmente horizontal, no estaba acomodada. Y esperamos 24 horas y ya no tenía yo líquido y el doctor me dijo, no puedo esperar más. Él me explicó, la dula le preguntó, fue una decisión conjunta y creo que me ayudó mucho tener toda la explicación del médico. Fue mucho menos traumático para mí. Tenía miedo del epidural y del procedimiento en sí mismo, pero emocionalmente me sentía muy frustrada. Ya después de que pasó la cesárea, sentía como que había fracasado en un proceso que en el curso psicoprofiláctico hay muchas mujeres te hacen sentir que eres una mujer fracasada o que fallaste como madre. Ella era un poco prematura, estaba muy bien de salud, el pediatra me dijo que era probable que tuviera que pasar algunos días en la incubadora porque sus pulmones no estaban bien desarrollados. Mientras tratamos de lograr que yo tuviera un parto natural, se me dio un medicamento para desarrollar los pulmones, pero finalmente no se completa el proceso de desarrollo. La recuperación fue un proceso cansado, fue un proceso doloroso. El segundo embarazo fue mucho más tardado, tuve que recibir muchos tratamientos y estuvimos en mucha asesoría médica porque no podía lograrlo. Fue un proceso difícil de lograr, pero bueno, ya tengo un segundo bebé. Y en este embarazo tenía yo un problema, un poco bajas las plaquetas, y yo quería también que fuera un parto natural. Hice lo posible, otra vez estuve asesorada por parteras. También se me rompió la fuente, no fue antes, fue 15 días antes de la fecha de término del embarazo. El doctor me dijo que ya tenía que internarme de nuevo, como en el primer caso, y estuve con oxitocina viendo si dilataba y nunca dilaté. Entonces tuvo que ser cesárea de nuevo, pero bueno, ahora ya estaba mucho más lista para la frustración. Yo creo que las cesáreas
necesarias e informadas pueden ser humanizadas y no violentas para las mujeres. Bueno, pues estamos con Amaya. Entonces el sistema te obligó y te apuraban. Me apuraban, pero bueno. Pero ¿cuál era la prisa? No, no comprende. Pues es que ya estaba a punto de llegar a la semana 40 y entonces ya era... Puede llegar a la semana 42 y Exacto. tampoco hay problema. Exacto, entonces bueno, yo lucho mucho por un parto. Hoy por hoy soy estudiante de educación perinatal, entonces yo siempre he tenido como este rollo del parto muy metido dentro de mi ser, ¿no? Y a mí lo que me gustaría compartir es la herida emocional después de una cesárea. Como comentaba el doctor Larios, ¿no? También hay una implicación muy fuerte a nivel emocional, porque por un lado, como comentaban, sientes una gran pérdida pues bueno, de tu parto soñado a lo mejor, y como si te quitaran algo que te corresponde. A mí me correspondía parir a mi hijo, y me lo quitaron por prisa, por lo que sea, ¿no? Y luego es una gran soledad, porque digo, el típico, ¿no? Pero bueno, ya no te quejes de tu cesárea, tu bebé está bien, eso es lo importante. Es lo más importante, pero no es lo único importante. Eso me parece como muy importante rescatarlo. Y luego la parte del vínculo. Yo, gracias a Dios, tenía toda la información y estaba muy empapada de temas de parto, de lactancia, Entonces yo peleé por mi lactancia y por mi vínculo como loba, pero hay muchas mujeres que no, y se encuentran con unas depresiones espantosas después de una cesárea. Yo, como ya decía, me sentía muy sola, no tenía con quién pues, llorar, ¿no? O sea, llorar, y yo lloraba a escondidas, ¿no? O sea, lloraba a escondidas porque qué oso que me vieran llorando cuando había tenido un bebé sano. Pero sí, la en mayor efecto. parte de los maridos están siempre pendientes del esposo. Mi marido fue fenomenal, sí. Fue mi gran apoyo y mi gran Aquí contención. también nos van a decir que los maridos los apoyaron muchísimo, ¿verdad? Sí, sí. Mi marido ha sido mi gran apoyo y mi gran contención, pero en general la sociedad y todo el sistema, como lo digo, no tiene información de lo que realmente implica una cesárea y de lo doloroso a nivel físico, por un lado que es, y a nivel emocional. O sea, llegan las visitas como si hubieras tenido gripa, ¿no? Y pues nada más y nada menos que te abrieron en dos y ahí tienes a toda una feria de gente visitándote, ¿no? Y verdaderamente, si establecer el vínculo de pronto puede ser difícil en un sistema hospitalario cuando hay un parto, cuando hay una cesárea y acaba de nacer una familia, no necesitas a nadie más ahí, verdaderamente. Y pues sí, para mí fue muy solo el proceso. No se puede poner en la puerta de la habitación, no me estoy Yo ya poniendo. para el próximo, yo me voy a ir a parir a una gruta. Sí. Y que nadie me moleste. Tiene que poner, sí. No, yo no voy a avisar. Es de lo más molesto. No voy a avisar. Y hay algunos hospitales en donde permiten muchas visitas. Sí, pero bueno, eso, yo o sea, para mí fue muy doloroso a nivel emocional, me sentía, desde luego, sentía que me había fallado a mí misma, le había fallado a mi linaje femenino, yo decía, todas han parido y yo no, ¿por qué? Tengo buena cadera, ¿no? No sé, o sea, yo sentía un gran fallo a mi bebé, yo le lloraba y le pedía perdón, perdóname porque no te pude defender, perdóname de verdad, ¿no? Es muy doloroso y creo que eso sí debería de haber muchísima más conciencia, o sea, es muy dolorosa una cesárea. Gracias, Amaya. Vamos a ver aquí a Yolo. Ya le iba a decir corazón, pero me van a decir de groserías. Yolo tiene corazón en náhuatl, ¿verdad? Sí, pues yo junto con otras mujeres, solamente mujeres y usuarias del servicio público, del sistema público de salud, escribimos una antología y quisiera leer un pedacito de la antología que tengo porque es muy importante. ¿Cuál fue la razón para escribir una antología? Nuestras experiencias de parto y de crianza. Nos empezamos a dar cuenta de que la mayoría de las mujeres que habíamos tenido un parto habíamos tenido violencia dentro de este parto. Entonces es muy grave ya la situación que se está dando aquí en México y que también deriva a las cesáreas innecesarias. A ver, vamos a ver. Bueno, es necesario hacer evidente lo que se esconde detrás de las cifras. La patologización del embarazo, la violencia obstétrica traducida en una constante negligencia médica, la nula educación perinatal, la falta de información y el desempoderamiento de las mujeres que se traduce en una cosificación de su cuerpo por parte del servicio y equipo médico y de la sociedad también, conducen directa o indirectamente a una muy mala experiencia durante el parto o la cesárea innecesaria o necesaria por haberse desencadenado luego de una serie de intervenciones e incluso la muerte. Solo la mujer que ha estado semidesnuda mirando la luz punzante de una lámpara, con los brazos amarrados, rasurada,
lacerada, narcotizada, totalmente sola, justo porque tiene alrededor un grupo de desconocidos que la tocan, que la cosifican, pero no la sostienen, en la fría y blanca unidad de tococirugía sabe muy bien que como humanidad hemos pervertido brutalmente nuestra noción de modernidad y de civilización y sobre de toda evolución. No podemos mejorar el escenario del nacimiento de nuestro país si no miramos, entendemos y concebimos a las protagonistas de este gran suceso, a las mujeres que viven la trama y urden el guión. Muchas gracias. A ver, pero ¿cómo se llama el libro? Bien, el libro es... No sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Concibiendo mi historia, maternidades por un parto humanizado. Como les digo, aquí no escriben doctores, no escribe el sistema médico, aquí escribimos las mujeres, las usuarias, y lo que queremos las usuarias es que ya se nos deje de cosificar, que se nos deje de utilizar como un pretexto para que el médico pueda ir a algún lugar de vacaciones o como parte de víctimas del sistema médico que pues falta de calidad y falta de vacaciones. Fíjese que yo tengo un enojo que no ha sido reprimido, lo he expresado muchas veces, porque mi nuera me dijo de mi primer nieto que a las 38 semanas tenía doble circular de cordón. Le dije, probablemente te vayan a hacer cesárea, habla con tu médico y que te operen este fin de semana. Y el médico les dijo que no, que porque tenía que salir el fin de semana, que él no trabajaba los fines de semana y que se esperara. Pero no lo hizo el lunes, lo hizo hasta el otro viernes. Y obviamente mi nietecito tiene trastorno por déficit de atención, sobre todo con impulsividad, y yo considero que es probable que haya habido una mala práctica médica por negligencia, porque es más importante que el médico vaya a jugar golf, o vaya con doña Manuelita, o vaya a algunas otras partes, que atender cuando se debe, ¿no? No, y que el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer. Y también, doctor, hay otras opiniones, por supuesto que es importante escuchar todas las opiniones en este programa, pero también es donde reiteramos, es un parto que sí es es una técnica que sí es humanizada, la cesárea, ya nos lo dijeron los especialistas, a veces sí es necesaria, y en este caso nos dice Flor de Lis, yo tuve a mi hija por cesárea ya que me dio preeclampsia. Esta sí es una indicación, es un embarazo de alto riesgo, doctora. Y usted quería puntualizar ciertas cosas. No es una indicación absoluta. La preeclampsia, por eso le pregunto, no es una indicación absoluta. Y retomando el comentario que se está haciendo, en los últimos 40 años hemos tenido un avance tremendo en el área de diagnóstico prenatal, de la capacidad de detectar problemas antes del nacimiento. Y esto ha ayudado a desmitificar un poco el miedo al parto normal, porque ahora sabemos que solo un 2% de los niños que nacen con alguna alteración psicológica o algún parálisis cerebral infantil, en realidad en el 98% de los casos son por problemas genéticos, algunas malformaciones, enfermedades de la madre durante la gestación, y solo un 2% son problemas relacionados con el momento del parto, con el nacimiento. Y entonces, por eso, ante esta evidencia creciente y contundente, la Organización Mundial de la Salud dijo en un momento, no, espérense, estamos abusando de la cesárea es muy buena, la podemos humanizar, dándole el apoyo que requiere, cambiando un poco esta situación de pérdida, como lo mencionaba Maya, pero los problemas del nacimiento de los recién nacidos no es por el trabajo parto o porque se haya programado una cesárea una semana después o porque se le haya adelantado el parto, como lo vimos en alguna de las cápsulas. Entonces, sí tenemos que ser muy puntuales en esto. La circular de cordón por sí sola no es una indicación de cesárea. No. Los tiempos del trabajo de parto también se han modificado en los últimos años. Ya no estamos ahora sí con el cronómetro como lo hacíamos hace 10, 15 años. Estamos dándole más oportunidad y los resultados han sido muy buenos. Y todo esto son estudios muy serios dirigidos desde la Organización Mundial de la Salud. Un comentario en relación a la frustración de Maya y bien validada, porque sí, todo lo que hubo alrededor no la justificaba como de una manera contundente, aunque a lo mejor si hubiera estado en trabajo de parto, alguna circunstancia hubiese hecho que terminara en cesárea, pero eso es diferente, porque la mamá se dio la oportunidad. Eso es importante enfatizarlo en cuanto al parto psicoprofiláctico, les dan mucha orientación de lactancia, de ejercicios, respiración, etcétera, pero que no satanicen a las mamás
si por alguna circunstancia de una cesárea bien justificada e indicada no puede ser parto, porque no tienen que sentir esa frustración de que ellas fracasaron o le fallaron a su bebé. Otra cosa importante que comentaba la doctora es lo del alojamiento conjunto, que hoy en día, después del nacimiento, si todo está en orden y no hay ninguna contraindicación, el recién nacido se puede ir con la mamá las 24 horas con monitorización, solo si es necesario se le da fórmula para que no se deshidrate el niño, la mamá tiene más contacto para saber los cuidados, cambio de pañal, tomar la temperatura y hay monitorización en una hoja, pero eso hace que cuando ella se vaya a la casa tenga mucho más contacto, el apego, la mamá, porque cuando nace el niño si está llorando y se lo ponen a la mamá e inmediatamente se calma, porque hay el olor de la madre, las hormonas, es el mismo olor que había en el líquido amniótico y lo reconoce ella, el olor de la mamá, y eso le da una seguridad de algo conocido. Entonces, aunque sea cesárea, todas esas cosas y el alojamiento también se pueden establecer. Sí, además es importante que todas las embarazadas sepan que tienen derecho, desde que tú ingresas a un hospital, ya sea privado o público, tienen el derecho del alojamiento conjunto. O sea, pueden acudir con sus médicos y lo que nosotros hacemos en la vía particular es solamente firmar documentos donde autorizamos esta situación, que ya ellas la tienen, pero como conocimiento. Y en los hospitales privados también los bebés se van inmediatamente con la mamá. ¿Qué ha sucedido? La parte de la seguridad. Entonces, ustedes en hospitales privados ven cómo sale de cunas con policías, con enfermeras, se entregan, etcétera. Entonces, se han instalado una serie de mecanismos de seguridad para el control y cuidado del infante. Entonces, pero todas las mujeres tienen ese derecho, solamente si no lo quieren, que se toman los horarios de visita, ellas lo deciden. Rebeca. Hola. Tiene un nombre judío muy bonito. Claro. Habíamos escuchado un náhuatl, otro ahora español Rebeca. y ahora Rebeca. Un nombre judío. Bueno. ¿Qué edad tiene su bebé? ¿Tendrá como un mes? Él tiene 4 meses. 4 meses. 4 meses. Pero bueno, yo tengo 2 bebés. Mi primer hija tiene 3 años, 8 meses. Y con ella decidí que quería un parto humanizado y busqué mi parto en agua. Tuve cursos psicoprofilácticos. Nació muy bien Juliana, en agua natural. La recuperación es inmediata. Trabajé. ¿El 19 de junio? Juliana, no, le pusimos Juliana por el papá, El pero. 19 de junio es Juliana. No, pero nació junio. el 14 de noviembre la niña. Nació muy bien. Trabajé 2 días antes de parir y trabajé 3 días después de parir, fue muy rápido. Pues, ¿en qué trabaja, niña? Soy maquillista, entonces había que apurarse. También con Bruno, bueno, él es niño, es Bruno, y nació el 23 de marzo. De igual forma trabajé unos días antes y empecé a trabajar días después. Fue un parto muy bonito, su hermana estuvo presente en el parto junto con su papá. El papá es fundamental para parir. Y la verdad es que mi familia está muy orgullosa. ¿Para parir o para embarazar? Para las dos, porque en todo momento nos apoyó él. Pues Sí, tanto para embarazarse, para ser padre y para estar en el momento del parto. Fue muy agradable, la experiencia es muy buena y la verdad es que yo sí quiero hacer un énfasis aquí en lo del dolor. No es dolor, se convierte en una pequeña molestia, ¿no? Y la verdad es que es muy padre el parir y sentir esa pequeña molestia y tener al bebé aquí. Oiga, ¿y cómo decidió lo del parto en agua? Porque a mí sí. Realmente fue más cuestión de vanidad, porque yo no quería que me abrieran la panza haciéndome cesárea. Y terminó en una cosa totalmente diferente, ¿no? Fue ya más el apego, el amor, la forma de ver nacer a mi bebé. Que la vanidad. ¿Dónde hacen este procedimiento? Pues bueno, yo acudí a mi parto en agua con una partera y bueno, el doctor es miembro de mi parto en agua. Sí. Es muy agradable la experiencia, no la cambio por nada y sobre todo, ¿no? Que en el nacimiento de Bruno pudo estar su hermana y ver cómo nació a los 4 años. ¿Te parece? Y regresamos para que nos sigas platicando. Quédese con nosotros. Pues ya estamos al final de nuestro programa, es el último bloque y lo queremos invitar para que nos acompañe el próximo lunes a las 9:30 porque será el Día Mundial de la Hepatitis y es el tema que vamos a tratar. Es una enfermedad que
no presenta síntomas y puede ocasionar muchos problemas. Hay diferentes tipos de hepatitis, vamos a conocer cada una de estas, las causas y sobre todo el tratamiento. No se lo pierda el próximo lunes. Y ahora un resumen final sobre el programa del día de hoy. La gran mayoría de las embarazadas, un 95%, son embarazos normales. Son mujeres sanas, con bebés sanos. Hay ocasiones en las cuales está contraindicado el parto por riesgo para la mamá o para el recién nacido, y aunque la mamá quiera un trabajo de parto, no se podemos dar. Hay que darle el tiempo a la mujer para que inicie de manera espontánea el trabajo de parto, y hay que respetar los tiempos del parto también, no tratar de acelerarlos. Todas las embarazadas deberían tener este curso de psicoprofilaxis. Claro. El consentimiento bajo información se da durante todo el embarazo, en donde las mujeres y su pareja van recibiendo información. La única circunstancia por la cual se puede hacer cualquier cirugía, incluyendo cesárea, sin que alcance a ver una firma del consentimiento es porque sea algo de urgencia en el cual la paciente no pueda firmar, y si no se hace este procedimiento está en riesgo la vida. Enfatizar que la cesárea es un procedimiento que tiene un gran objetivo: disminuir la morbilidad, es decir, las enfermedades y las muertes en las madres o en los niños. La edad por sí misma no es una indicación de cesárea. A ver, Yolanda, estamos ya casi sobre el tiempo, ojalá nos dé tiempo de terminar las entrevistas. Yo tuve la oportunidad de tomar el curso psicoprofiláctico con Claudia, que fue mi maestra. Yo tuve la fortuna de que se me impartiera en el Hospital Darío Fernández del ISSSTE y solicité el acompañamiento de parto, que me fue autorizado por el director. Claudio estuvo 14 horas en trabajo de parto, mi bebé fue cesárea. 14 horas en trabajo de parto, órale. Sí, bueno, yo llegué a las 41 semanas sin ninguna dilatación ni contracciones. ¿Y entonces por qué llegó? Porque mi bebé no quería salir, tuvieron que entrar por ella. Pero si no había trabajo de parto, ¿cómo le iba a hacer el bebé? Por el tiempo. De hecho, tuve toda la información, tanto por parte de Claudia como por parte del hospital. Yo arrojé el taponcito mucoso como 15 días antes, como 2 semanas antes, pero llegué a la semana 41 sin trabajo de parto. Entonces, por ese motivo, en el hospital decidieron retenerme porque ya era riesgoso esperar más tiempo por mi bebé. Y bueno, yo tuve toda la información. De hecho, yo creo que como mujer, o sea, yo me siento muy orgullosa de haber obtenido que en el ISSSTE se me autorizara el acompañamiento de mi dula, de Claudia. Fue algo que las dos quisimos que hiciera, lo luchamos. Yo soy abogada y me puse a investigar qué podía yo hacer para que en qué podía yo fundamentar el que me autorizaran ese acompañamiento, porque hay una norma oficial mexicana que menciona que uno como mujer puede decidir quién quiere que la acompañe en el momento de parto. La verdad, yo estoy muy agradecida tanto con Claudia, ella siguió todo mi embarazo. Yo empecé a ir al curso desde la semana 9 de embarazo y estuve con toda la información. Ella me estuvo dando terapia de relajación, iba directamente hasta mi casa, y bueno, a pesar el tiempo que estuvimos, las 14 horas que estuvimos intentando que fuera un parto natural, todo el tiempo, o sea, yo nunca me he sentido como comentaban, mal o fracasada por no haber tenido mi bebé. Lo intenté. Lo importante para mí, porque los doctores me decían, bueno, ¿quieres que lo intentemos? Estuve las 14 horas muy feliz esperando que mi bebé naciera, pero al momento que él nació dije, bueno, lo más importante ahora es que ella nazca. O sea, ya lo intentamos, lo importante es que ella esté bien. Claudio estuvo conmigo hasta antes de entrar a la cesárea y la verdad yo me quedo muy tranquila o sea, tengo esa tranquilidad de decir, bueno, hice todo porque fueras parto natural, pero lo importante era tu salud y ahora estás aquí. Y tengo una bebé totalmente sana y totalmente normal, ella no tuvo ninguna complicación. Gracias, Yolanda. Vamos a ver con Claudia qué pasó. Hola. A ver. Hola, bueno, Yolanda fue conmigo a tomar el curso de preparación para el parto. Yo soy especialista en educación perinatal y soy miembro de la mesa directiva de ANIP, que es la Asociación Nacional de Instructoras en Psicoprofilaxis Perinatal. Y bueno, en el curso les damos información a las mamás, hacemos un plan de parto, personalizamos el programa que tenemos a cada mamá. Hay mamás que quieren parto en agua, tenemos partos en agua también muy, muy bonitos. Hay mamás que quieren un parto normal, totalmente psicoprofiláctico, sin anestesia, pero nosotros les damos información acerca de medidas de confort, relajación, respiración, posiciones que favorecen el parto, pero más allá también hay un acompañamiento de tipo emocional. Les enseñamos cuáles son sus derechos, les enseñamos cuál es la norma oficial mexicana para la atención del parto, cuáles son las recomendaciones de la OMS,
Y bueno, ya de acuerdo a eso, ellas pueden tomar una decisión, pues, informada, ¿no? Y tener un buen parto. Sí. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 3 hijos, tengo una nena de 15 años, tengo ¿Nena de 15 años? Sí. A los 23 años. Entonces tengo una nena, joven. Gracias. Tengo una nena. ¿No podemos ir a algo del psicoprofiláctico? Bueno, yo creo que sí ayuda, ¿no? La relajación y la respiración. Una nena de 15 años, un niño de 13 años y un chiquito que acaba de cumplir 9 años. Entonces sí, soy mamá, he pasado por cesárea, por parto normal, por trabajo de parto en el agua. Entonces tengo el conocimiento tanto como mujer. Y la experiencia vivida. Experiencia vivida y bueno, pues ya después ya hice una especialidad en educación perinatal, soy dula, certificada para parto en agua y bueno, pues esa experiencia la quiero compartir con todas las mamás. Pues muchísimas gracias a Claudia y vamos a escuchar comentarios del panel y ahorita bajamos con otros testimonios. Algo importante en relación al trabajo de parto que tuvo, eso le ayudó a su bebé porque aunque terminen cesárea, si sí estuvieron en trabajo de parto, con las contracciones ayuda a que saque el líquido pulmonar en lugar de ir cuando se van directamente a cesárea. Entonces, el esfuerzo de esas 14 horas valieron la pena y por eso al nacimiento su niño nació sin problema de retención de líquido pulmonar. Nos dice Nidia al respecto, doctora Nidia Rodríguez, con que cada mujer decida, pero mejor si se tiene la información correcta, como el caso que nos platicaba, y sabiendo las ventajas y desventajas de ambos procedimientos y muy importante los beneficios para el bebé, que siempre será para él lo mejor el parto. Dice, creo que decidir cesárea solo por no sufrir contracciones es algo egoísta. Doctor, ¿tiene usted otro testimonio también? Que está embarazada. Catalina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuántos meses de embarazo tiene? Ya tengo, equivaldría a 8 meses, 34 semanas. Pues se ve muy bien. Sí, está muy bien, muy contentito. Hoy y muy emocionado. Muy bien su peso, está muy bien controlada. Muchas también. Gracias. Sí. Bueno, es que a veces... No, yo tengo unas sobrinas que parecían rotoplas con el bebé. Pero bueno, ¿cuál es el procedimiento que usted quiere para que nazca el bebé? Yo espero que sea natural. Y vaya, hasta ahorita no hay ninguna contradicción que pueda llamar o decir que va a ser una cesárea, no hay nada. Pero de estos procedimientos que estábamos hablando ahorita, del parto en agua, del parto psicoprofiláctico, Psicoprofiláctico sería mi opción. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Está tomando el curso? Estoy tomando el curso, estoy yendo 3 veces a la semana, más a las pláticas y unos cursitos que dan aparte de las clases, que son de yoga, de respiraciones, de posturas y también de psicoprofilaxis. Aparte dan pláticas en las cuales nos explican sobre desde lactancia, cómo cuidar a tu bebé, qué opciones tenemos, etcétera. Oiga, yo fui tan irresponsable que cuando mi exesposa se fue al psicoprofiláctico, yo nunca fui a las pláticas y me platicaba que iban algunos maridos y que era lo más recomendable. Sí. Yo puse algún pretexto, no me acuerdo qué, porque ya hace muchos años, pero como yo soy un viejo mañoso, alguna cosa debo haber inventado. ¿Su esposo la está acompañando? Algunas sí, a otras no. ¿Neta? Dependiendo. Sí. Es que todo depende. Hay algunas clases en las que nada más es para mujeres. Por ejemplo, el curso de yoga, todo lo que es de yoga, estamos las mujeres ahí. Cosa que es bastante padre porque se hace un grupo muy bonito en el cual te sientes en toda la confianza del mundo, puedes platicar entre mujeres, etcétera. Y después, por ejemplo, tienen una media hora que se toma de relajación, que es cuando llegan los papás y se toma todo lo que es respiraciones, posiciones, etcétera. Y si quieres, incluso al final te puedes quedar a la plática de ese día, ya con tu marido, dependiendo de la plática que sea. Por ejemplo, mi marido de repente sí se escapa en las de lactancia, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora le va a tocar una... ¿Se escapa para ver o no, se escapa se para no ver? Bueno. Sí, todo depende de qué plática sea, a ver si le interesa o no. Bueno, muchas gracias y vamos aquí con Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Y usted cuántos meses de embarazo tiene? Yo no estoy embarazada. Yo ya... caray? ¿Me veo muy embarazada? No. No. Qué pena, no. Decía yo. Pero porque está aquí. Bueno, yo estoy aquí porque yo soy dula, acompañante al parto. Bien. Tenemos un instituto que se dedica a educar a los futuros padres
al respecto del embarazo, el parto, precisamente lo que comentaban los doctores, que gran parte de la problemática es la desinformación, entonces nos dedicamos a informar. Catalina es nuestra alumna y entonces está muy contenta dando su testimonio el día de hoy aquí. Tiene una cara de felicidad que no puede, ¿eh? Pues es que tienen unos maestros muy buenos. Me imagino. Sí, en realidad nosotros nos dedicamos a fomentar el parto humanizado, sobre todo la toma de decisiones en las mujeres o las parejas con información basada en la evidencia. Eso es lo que queremos, que tengan partos satisfactorios, independientemente de si es un parto en agua, un parto con bloqueo, un parto psicoprofiláctico, incluso una cesárea. Quisiéramos que no se sintieran como algunas experiencias con partos arrebatados, sino que se haga un equipo. Partos arrebatados no son que arrebaten al producto, sino que tomen decisiones deprisa. Así es. Como en el caso de Amaya, que como el caso de todo Amaya. el mundo estaba apuradísimo porque naciera el bebé. Así es. En realidad nosotros quisiéramos que la pareja se informe y que ya con la información, como decían hace un momento, hagan un plan de parto y esto les ayude a llegar a una negociación en donde la pareja se sienta a gusto con la toma de decisiones, incluso que ellos se les tome en cuenta en el momento del parto en cómo quieren dar a luz, si quieren compañía, con quién quieren, qué medidas de confort quieren, el lugar de nacimiento, pero todo esto... Pero el método no, eso no lo deciden ustedes. Pues lo que pasa es que el método se va decidiendo exacto conforme la circunstancia avanza. En realidad no creemos que haya un escenario ideal, creemos en el parto natural como un evento normal, natural y saludable. Quisiéramos que muchas mujeres lo experimentaran así. Sin embargo, bueno, dependemos de la dinámica del trabajo de parto. Muy bien, y tenemos las direcciones de ambas instituciones, ¿sí? Todo estaba apareciendo en pantalla, doctor, y también tenemos el centro de contacto con la audiencia. Usted se puede comunicar y les pasan todos los datos. Y les contábamos también a los especialistas, porque se habla de que están las parejas. Afortunadamente, en este caso, los testimonios tienen pareja, pero hay también una realidad donde la mujer está sola. Y ustedes me decían, puede ir una amiga. En condiciones ideales, la mujer que está en trabajo de parto debe estar acompañada por alguien que sea una persona significativa para ella. En el caso de que tenga su pareja, su esposo, pues es lo ideal, porque nace un bebé, nace una mamá y nace un papá. Ya no se vale, así como el doctor, escaparse de los cursos de psicoprofilaxis. No, ahora los invitamos a que participen e intervengan durante el trabajo de parto, incluso el nacimiento, de manera muy activa. Si no tienen su pareja, puede ir su hermana, puede ir una prima, su mamá, o bien muchas veces llegan con su novio o la pareja en turno, no necesariamente el padre biológico del bebé. Entonces sí es muy importante que tengan este acompañamiento. No, ese no puede ir, ¿verdad? Sí, pues yo no descartaría la posibilidad. Bueno, el chiste es que sea significativo para ella, que se sienta acompañada. Sí, el señor Sánchez, y además el tener una persona con la capacitación profesional, que es el caso de las dulas, que es una capacitación profesional para acompañarlas durante el trabajo de parto. La sola presencia de esta persona durante el trabajo de parto disminuye las cesáreas, disminuye los bloqueos, disminuye la pérdida sanguínea, disminuye el corte que se le hace ahí en la vagina, que se llama episiotomía. Entonces, muy importante ese acompañamiento de parte de la dula. Solo una llamada, porque Elena Espinosa tiene 36 semanas de embarazo y ya le dijeron que va a ser cesárea porque tiene 2 hernias, una umbilical y otra inguinal, y ella quiere saber si esto es un motivo, doctora. No necesariamente sería la indicación las hernias. Obviamente, durante un procedimiento quirúrgico, ellos podrían hacer el mismo abordaje y reducirlas, pero esto lo tendrían que platicar con su cirujano o con su ginecobstetra. Lo que sí quisiera nada más recalcar es una cosa: no solamente es importante la presencia del padre en el momento del parto o de la cesárea, es el acompañamiento desde que nos sabemos embarazadas, es sumamente importante. Y siempre les comento a mis pacientes, anoten todas las dudas que tienen, porque se salen del consultorio, no le pregunté esto, no le pregunté lo demás, anoten. Y cuando van acompañadas, muchas veces el papá dice, pero no le has dicho a la doctora esto y no le has dicho esto. Ellos se vuelven cómplices, pero además se vuelven un equipo de trabajo con un objetivo, que estén bien mamá e hijo. Entonces es bien importante que lleven una libreta, que anoten todas sus dudas que vayan teniendo a lo largo de las consultas prenatales. Algo importante para resumir esto,
lo más importante es la información, nos falta educación para la salud y con este programa yo creo que se llevan mucha información que va a ayudar a decidir en el momento adecuado qué es lo mejor, y me encantó mucho lo de la dula, que no está cerrada a decir tiene que ser cesárea, sino lo que vaya de acuerdo a la evolución siendo lo mejor para la mamá y el recién nacido, ¿no? Entonces, informarse, hay mucha información ahora en internet, no se queden con una sola versión, hay mucha medicina basada en evidencia que nos da los elementos para saber que lo que estamos decidiendo en ese momento sea lo mejor. Yo quisiera puntualizar en esto que se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de estas 2 horas. La cesárea es un procedimiento excelente, es un procedimiento médico-quirúrgico excepcional, siempre y cuando esté indicado. Este programa no tuvo o no tiene la intención de estigmatizar un procedimiento como la cesárea. Lo que tratamos de hacer, y esperemos que se haya cumplido el objetivo, es que las mujeres o los familiares de mujeres que están embarazadas tengan la oportunidad de informarse correctamente, como lo han señalado en múltiples ocasiones, sepan qué opciones existen y se tenga cuidado de no entrar a este proceso de comercialización en algunos casos de lo que es la cesárea, o de sobreexponer a su cuerpo y al producto a una situación que pudiera haber sido evitada con un parto normal. Con esto yo creo que vamos a concluir. Yo agradezco mucho los testimonios y sobre todo la presencia de 2 o 3 niños que son una muestra evidente de que los niños en México pueden nacer sanos, preciosos, y que esto es cuando se tiene la condición para hacerlo y se tiene la información correcta para decidir siempre lo mejor. Nos vamos, muchísimas gracias al público, muy buenos días a los compañeros del panel y disculpen mis impertinencias y mis irreverencias. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes.